Hola a todos, bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a viajar en el tiempo, concretamente a uno de los periodos más dramáticos y la verdad más convulsos de la historia moderna de España. Estamos hablando de un bloque de 25 años, desde 1808 hasta 1833. Una auténtica montaña rusa. Esto es una verdadera historia sobre la lucha por el poder, un tira y afloja constante por el alma misma de un país entero, que básicamente se debatía entre la tradición más absoluta y las nuevas y rompedoras ideas de libertad. Bueno, pues vamos de lleno con esto. Planteemos la gran pregunta que nos va a guiar durante todo este recorrido. ¿Qué ocurre exactamente cuando un imperio gigantesco se queda literalmente de la noche a la mañana sin rey? Pues un vacío de poder masivo, un caos absoluto. Y este es el punto de partida perfecto, porque todo, absolutamente todo lo que vamos a ver ahora nace de esa ausencia repentina y del descontrol total que provocó en las estructuras del Estado. Capítulo 1. La Guerra de Independencia. Ese caos inicial del que hablábamos nos lleva directos a este conflicto, que es la chispa que enciende toda esta era de crisis. A ver, el año 1808 fue un torbellino vertiginoso, una locura. Todo empieza cuando Napoleón Bonaparte decide aprovechar, de forma magistral la verdad, las peleas internas de la familia real española. A principios de año, las tropas francesas invaden España. Poco después, hacia mediados de 1808, Napoleón consigue lo impensable. Hace que tanto el rey Carlos IV como su hijo Fernando VII abdiquen en Bayona. ¿Y qué hace luego? Le entrega el trono español a su propio hermano, José Bonaparte. Claro, esta sucesión de eventos tan rápida y humillante encendió la mecha. Así que, el 2 de mayo de 1808, el pueblo de Madrid se levanta en armas, y esto marca el inicio oficial de una guerra sin cuartel. Y fijaos, frente a uno de los ejércitos más temibles del mundo, la respuesta de la península fue de una tenacidad que, sinceramente, asombra. Se sostuvo sobre tres grandes pilares. Primero, los ejércitos regulares españoles. Segundo, la táctica de las guerrillas, que era un asedio constante, agotador, atacando al enemigo desde las sombras. Y tercero, el apoyo militar estratégico del Reino Unido. Fueron años y años de combates intensísimos que al final consiguieron desgastar a las fuerzas napoleónicas, forzando la derrota de los franceses y permitiendo que ya para 1814 Fernando VII pudiera recuperar su trono. Pasamos al capítulo 2, la Constitución de 1812. Mientras la guerra causaba estragos en las calles, en la arena política se estaba produciendo el primer gran giro del péndulo provocado por la ausencia del rey. Y esto ilustra brillantemente lo que ocurrió en Cádiz. Lejos del frente de batalla, las Cortes se reúnen y redactan la famosísima Constitución de 1812, conocida por todos como la Pepa. Fijaos en lo que establecieron: soberanía nacional, división de poderes, igualdad ante la ley y, lo más crítico de todo, la limitación del poder del monarca. Fue un intento pionero, el primero a gran escala, de instaurar un sistema liberal en España. De hecho, crearon uno de los textos constitucionales más modernos y progresistas del mundo en aquel momento. Ahora bien, para entender toda esta época tenemos que comprender muy bien a los dos bandos de esta guerra ideológica. Por una parte, los absolutistas. Ellos defendían a capa y espada el mantenimiento del antiguo régimen y el poder absoluto totalmente intocable del monarca. Por otra parte, los liberales. Ellos buscaban implementar reformas profundas y limitar legalmente el poder del rey, justo como acabamos de comentar con la Pepa. Para asimilar de verdad esta historia, es vital ver a estas dos fuerzas diametralmente opuestas como los grandes combatientes en esta lucha por el control. Son ellos los que van a empujar al Estado de un extremo al otro, sin parar. Llegamos así al capítulo 3, el regreso del absolutismo. Ese choque de fuerzas tan brutal se materializó en cuanto acabó la guerra. Se anuncia el regreso de la monarquía y de repente tenemos un giro drástico, masivo, hacia la derecha absolutista. El impacto fue repentino, como un jarro de agua fría para muchos. En 1814, Fernando VII vuelve a pisar suelo español y, lejos de aceptar o siquiera negociar las reformas logradas en Cádiz, borra de un plumazo todo el progreso liberal. Así de claro, anula la Constitución de 1812 y restaura el poder absoluto al 100%. De la noche a la mañana, el antiguo régimen volvía a mandar, como si aquel sueño constitucional de la guerra jamás hubiera existido. Capítulo 4. El trienio liberal. Pero claro, en una lucha de poder tan polarizada, quedarse quietos no es una opción por mucho tiempo. El péndulo vuelve a oscilar y lo hace violentamente hacia el lado opuesto. Y lo que es realmente interesante de este nuevo cambio de rumbo es cómo ocurre. Porque en 1820 no es un debate en el Parlamento o una transición pacífica lo que cambia las cosas, sino la fuerza militar. El pronunciamiento de Rafael del Riego acorrala al rey, le fuerza la mano y le obliga a jurar sí o sí esa misma Constitución de 1812 que él mismo había fulminado 6 años antes. Así es como arranca el famoso trienio liberal, abriendo un paréntesis de 3 años donde se recuperan las reformas y las libertades. Aunque, como os podéis imaginar, el efecto latigazo no tardó en llegar.
Solo 3 años después, en 1823, este experimento liberal es asfixiado. Y esta vez por fuerzas extranjeras, una gigantesca intervención militar francesa, que ha pasado a la historia como los 100.000 hijos de San Luis, cruza la frontera. Su único objetivo, rescatar el poder absoluto del rey. El péndulo, una vez más, vuelve a golpear con muchísima fuerza en el sentido contrario, restaurando el absolutismo y silenciando por completo, de nuevo, las aspiraciones liberales. Capítulo 5. El fin del imperio. Mientras toda esta turbulencia y esta locura consumía la península ibérica, había una historia paralela, inmensa, desarrollándose al otro lado del Atlántico y con unas consecuencias severísimas. El vacío de poder y el caos interno en España brindaron la oportunidad histórica perfecta. Digamos que la invasión napoleónica fue el detonante involuntario que encendió la mecha del independentismo en América. Bajo un liderazgo súper carismático y estratégico, con figuras clave como Simón Bolívar o José de San Martín, se desata un proceso de emancipación imparable entre 1810 y 1825. La monarquía española estaba tan exhausta y centrada en sobrevivir a sus propias fracturas internas que simplemente no tenía la fuerza militar ni política para mantener el control de sus territorios al otro lado del charco. Y para que nos hagamos una idea, el coste territorial de esta época fue literalmente colosal. Si miramos los datos, el contraste es brutal. Por un lado, tenemos todo lo perdido, que abarca prácticamente la inmensa mayoría del continente americano. Y por otro lado, lo que se pudo conservar quedó reducido a una pequeñísima fracción del imperio original, únicamente las islas de Cuba, Puerto Rico y las Filipinas. Básicamente, el gran imperio español se había desintegrado. Esta fue la consecuencia colateral más dramática de la profunda inestabilidad que se vivía en la metrópoli. Llegamos al último bloque, capítulo 6, el legado del conflicto. Estamos ya en el ocaso de este ciclo de 25 años, y es el momento ideal para hacer balance. Entonces, el punto crucial de todo esto es el siguiente. A simple vista, una lectura rápida podría sugerir que la tradición absolutista fue la que ganó la batalla. Al fin y al cabo, Fernando VII logró mantener su poder absoluto ininterrumpido hasta su muerte en 1833. Sin embargo, la realidad de fondo era totalmente distinta. Las ideas liberales que nacieron en Cádiz, que se forjaron durante la guerra y que se pusieran a prueba en el trienio, habían echado unas raíces profundísimas en la sociedad española. A pesar de toda la represión, habían transformado para siempre y de forma irreversible el ADN político del país. Todo este fascinante viaje histórico nos deja con una reflexión final que da mucho, pero que mucho que pensar. Después de contemplar este movimiento pendular, tan desgastante y agresivo entre el liberalismo y el absolutismo, cabe preguntarse, ¿cómo consigue una nación construir un futuro próspero y estable cuando sus propias ideas fundacionales son el resultado directo de 25 años de lucha y violencia constante? Es un desafío monumental, una especie de rompecabezas histórico que sin duda alguna condicionaría irremediablemente el rumbo del Estado español moderno. Esperamos que este análisis os haya dado una nueva y valiosa perspectiva para entender esta etapa tan transformadora. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la próxima explicación.